live. Go live. Ok. Entonces estamos aquí. Buenas, buenas damas y caballeros. Mi gente, ¿cómo están ustedes? Que Dios me los cuide. Ave María, eso quedó perfecto ahí. Este es su amigo Adalberto Ayala, siervo de Dios, hoy deseándole que pasen un día bien bonito. Estas gorras siempre se ponen como que se vieran, qué sé yo, en frente del público. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Este es su amigo Adalberto Ayala, siervo de Dios, hijo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo su trabajo, otra obra. Hoy traemos algo que se llama teología bíblica, ¿ok? Teología bíblica. Pues vamos a empezar con la introducción. Introducción se llama la naturaleza de la doctrina. La doctrina cristiana, el vocablo doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Se puede definir como las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ordenadas en forma sistemática. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. ¡Wow, qué lindo! Estos dos vocablos, doctrina y teología, se emplearán alternativamente en esta sesión. Presten atención, mi gente, este es un poco de conocimiento y sabiduría para abrir la mente en lo que es la teología y la doctrina. La teología y la doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Trata de todas las cosas en las que estás, en lo que éstas se relacionan con Dios y sus propósitos divinos. ¿Por qué es que definimos la teología o doctrina como el nombre de ciencia? Se denomina ciencia al arreglo sistemático y lógico de hechos autenticados. Se denomina ciencia a la teología porque consiste Perdón que estoy orando un poquito con la cámara. Porque consiste en hechos o verdades relacionados con Dios y las cosas divinas presentadas en forma lógica y ordenada. ¿Entienden? ¿Qué relación existe? ¿Qué relación existe entre la teología y la religión? ¿Qué relación existe entre la teología y la religión? El vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. O sea, ligar, mezclar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. La teología es conocimiento acerca de Dios. De manera entonces que la religión es una práctica, mientras que la teología es conocimiento. La
es conocimiento. La religión y la teología deben marchar unidas de la mano en la experiencia bien equilibrada, pero en la práctica son separadas a veces, de manera que uno puede ser teólogo sin ser verdaderamente religioso. ¿Comprenden, verdad? Puede uno ser teólogo sin ser religioso, y por otra parte uno puede ser verdaderamente religioso sin poseer un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis. Si las hicieres, constituye el mensaje de Dios. Al teólogo procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15 es el mensaje que Dios dirige al hombre espiritual. Si quieren pueden ir apuntando los capítulos y los versículos para que después te los chequen, porque esto es de mucha importancia. ¿Qué diferencia existe entre doctrina y dogma? Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Escrituras sagradas. Dogma es la declaración del hombre con respecto a esa verdad expresada en un credo. Pues seguimos adelante. Muy interesante este tema. Muy interesante. El valor de la doctrina. 1. El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Existe la tendencia en algunas esferas no solamente de restar importancia al valor de la doctrina, sino también de desecharla por anticuada o inútil. Sin embargo, mientras el hombre piense con respecto a los problemas relativos a la existencia, comprenderá que necesita una respuesta autorizada y sistemática para estos problemas. La doctrina será necesaria mientras el hombre se formule las siguientes preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Tremenda, porque nosotros sí nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué esto es así, aquello es asado? ¿Por qué dónde vengo, de dónde voy? Así. Pero cuando entendemos y comprendemos lo que da a entender estas sagradas palabras, pues te ayuda mucho a eso. Con frecuencia se oye decir lo siguiente: no importa lo que uno cree mientras se haga lo recto. Esta es una forma de descartar la doctrina, restándole toda importancia en relación con la vida. Empero, toda persona tiene su teología, lo sepa o no. Las acciones y conducta del hombre están influenciadas por lo que cree. Por ejemplo, existiría mucha diferencia entre el comportamiento de una tripulación que supiera que su embarcación se dirigía a un destino definido y otra que se diera cuenta que navegaba a la deriva, sin derrotero o destino fijo. La vida del hombre es un viaje a la eternidad y tiene gran importancia. El que uno crea que se trata de un viaje sin destino ni significado, o que uno esté convencido que ha sido planeado por el Creador del hombre y que tiene como destino el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Número 2, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Sólidas creencias desarrollan un
carácter sólido y asimismo creencias bien definidas. Forman también con visiones claras, bien definidas naturalmente, que las creencias doctrinales de un individuo no constituyen su religión. De la misma manera que su espina dorsal no es su personalidad, empero una sólida espina dorsal es parte necesaria del hombre, como así también un sistema definido de creencias es una parte esencial de la religión del hombre. Si ha dicho con propiedad que el hombre no tiene que llevar la espina dorsal delante de sí, pero debe ser dueño de una espina dorsal y recta, pues de lo contrario será un creyente flexible, sino jorobado. ¿Entendieron? Bien claro y explicable. El creyente francés, un creyente francés de la Iglesia Unitaria manifestó en cierta oportunidad lo siguiente: la pureza del corazón y la vida es más importante que la opinión correcta. Ahí tiene su opinión. A lo que otro predicador francés respondió: la sanidad es más importante que el remedio. Mas sin remedio no habría sanidad. Qué lindo. ¿Entienden? ¿Comprenden? Abran sus oídos. Indudablemente es más importante vivir la vida cristiana que conocer simplemente la doctrina cristiana. Empero no existiría conocimiento experimental cristiano si no hubiera doctrina cristiana. Muy claro, muy bien explicado. Número 3, el conocimiento doctrinal protege del error. Mateo 22, 29, Gálatas 1, 6, 9, segunda de Timoteo 4, 2, 4. Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia de la astronomía, que las flores existieron con anterioridad o la botánica bueno, que estoy orando aquí con esto que me tiene loco. Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia en la astronomía, que las flores existieron con anterioridad a la botánica, que la vida existió antes que la biología y que Dios antes que la teología. Razonen, pongan mente a esto, ¿ok? Ello es indudable, mas el hombre, debido a su ignorancia, concibió ideas supersticiosas con respecto a las estrellas y el resultado fue la falsa ciencia de la astrología. El hombre se forjó ideas falsas respecto a las plantas, atribuyéndoles virtudes que no poseían, y el resultado fue la hechicería. El hombre, por su ceguera, se formó ideas erróneas de Dios, y el resultado fue el paganismo con su secuela de supersticiones y corrupción. ¿Entiende? El que tenga oídos, oiga. Empero vino la astronomía sustentando principios correctos con referencia a los cuerpos celestes, poniendo al descubierto los errores de la astrología. Apareció la botánica con informaciones correctas relativas a las plantas, sacando a la luz los errores de la hechicería. De igual manera, las doctrinas de la Biblia ponen al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. Que nadie piense que un error doctrinario es un mal práctico.
insignificante. Declaró en cierta oportunidad el famoso teólogo de D.C. Hodge y añadió: ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Hay personas que hacen doctrina de su manera completamente ciega, sin importar el daño que le hace a la humanidad. El conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. Cuando una remesa de mercadería arriba a un comercio, los artículos son desembalados y colocados en estantes y receptáculos apropiados al fin de poder ser despachados en forma ordenada. Esta es una ilustración más bien rústica de uno de los fines del estudio sistemático. La Biblia, en su lugar a dudas, sigue un tema básico central, empero las numerosas verdades que se relacionan con el gran tema están esparcidas por los libros de la Biblia, con el objeto entonces de formarse una idea amplia, profunda de cada una de las doctrinas y poder impartirlas a otros. Uno debe reunir las referencias que se relacionan a determinada doctrina y agruparlas en estantes temas, si se nos permite la analogía, y receptáculos más pequeños, subtemas. Qué bonito, ¿verdad? Un tema muy interesante, presten atención. La clasificación de la doctrina. La teología se divide en varios ramos, a saber, teología exegética, la teología escética, vocablo que en el idioma griego significa extraer, en este caso la verdad, procura establecer el significado verdadero de las escrituras. Este ramo de la teología requiere conocimiento de los idiomas originales en los cuales fueron escritas las sagradas escrituras. Teología histórica investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal, encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. Teología dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe según los anuncian los credos de la iglesia. Teología bíblica, según el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia, y describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes. Por ejemplo, al estudiar la doctrina de la expiación, según este método, uno investigaría de qué manera se trata la materia en cuestión en las diversas secciones de la Biblia. Los hechos, las epístolas y Apocalipsis, o uno descubriría que dijeron Cristo, Pablo, Pedro, Jacobo o Juan con respecto a la materia, o uno podría establecer qué es lo que enseña cada libro o sección de las Escrituras con respecto a doctrinas relativas a Dios, Cristo, expiación, salvación y otras. Aleluya, tremenda información. Teología sistemática. En este ramo de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y el hombre están organizadas por temas de acuerdo a un sistema definido. Por ejemplo, los versículos o pasajes que se relacionan con la obra de Cristo están clasificados bajo
el título de la doctrina de Cristo. Recuerden que esto es la introducción. El material de lectura que figura en este libro es una combinación de teología bíblica y teología sistemática. Es bíblica en el sentido de que las verdades son extraídas de las Escrituras y el estudio es encaminado por las preguntas siguientes: ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Exposición y qué significan las Escrituras. Interpretación es teología sistemática, puesto que el material está arreglado de acuerdo a un orden definido. Gloria a Dios, Señor, por abrirme mi mente, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Cristo Jesús. Un sistema de doctrina. ¿En qué orden serán organizados los temas? No impondremos reglas rígidas. Hay muchas formas de organizar y cada una de ellas tiene su valor. Tratemos de seguir el orden basado en el trato de Dios con el hombre, con referencia a la redención. Aleluya, gloria a Dios. 1. La doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿De qué fuente extraeremos verdades infalibles con respecto a Dios? La naturaleza ciertamente revela su existencia, poder y sabiduría, pero no nos habla de perdón alguno, no proporciona escape del pecado y sus consecuencias no suministra incentivo alguno para seguir la santidad y no contiene revelación alguna con respecto del futuro de santos. El libro primero de Dios, la naturaleza, y abrimos el otro libro de Dios, la Biblia, donde hallamos la revelación de Dios con respecto a las materias citadas anteriormente, sobre qué fundamentos asentamos como correcto al punto de vista bíblico. La respuesta a esta pregunta nos conduce al estudio de la naturaleza, inspiración, exactitud y carácter digno de confianza de las Sagradas Escrituras. Lo que yo les digo, lean la Biblia. Son sagradas las Escrituras, Dios mío. Es algo que nos ayuda tanto a conocer y aprender. La sencillez de un trabajo nos lleva a mucho conocimiento. Bueno, pues seguimos. Número 2, la doctrina de Dios. Tratamos luego de establecer lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras con respecto a la más grande de todas las realidades, Dios, su naturaleza y existencia. 3, la doctrina de los ángeles. Del Creador pasamos naturalmente a estudiar sus criaturas y así consideramos la más elevada de sus criaturas, los ángeles. Este tema abarca también los ángeles malos, Satanás y demonios. 4. La doctrina del hombre. No empleamos mucho tiempo en el estudio de los espíritus buenos y malos, sino que pasamos con rapidez a considerar el punto de vista bíblico con respecto al hombre, puesto que todas las verdades de las Escrituras se agrupan alrededor de los puntos focales, Dios y el hombre. Al estudio de Dios le sigue inmediatamente en importancia el estudio del hombre. Lo más importante, Dios y el hombre. La doctrina del pecado. El hecho más trágico relacionado con el hombre es el pecado y sus consecuencias. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su origen, naturaleza, consecuencia y cura. Muy claro. La doctrina de Cristo. El estudio del pecado del hombre es seguido por un estudio de la persona y obra de Cristo, el Salvador del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.
La doctrina de la expiación, mucha gente no comprende la expiación. Bajo este título consideramos los hechos que arrojan luz sobre el significado de la obra suprema de Cristo en bien del hombre. Expiación. La doctrina de la salvación. ¿De qué manera se aplica la expiación a las necesidades del hombre y se convierte en una realidad en su vida? Los hechos o verdades que constituyen la respuesta están agrupados bajo el título de doctrina de la salvación. Aleluya, gloria a Dios. 9. La doctrina del Espíritu Santo. ¿De qué manera la obra de Cristo para el hombre es convertida en una realidad en el hombre? Este punto es tratado en la doctrina de la naturaleza y obra del Espíritu Santo. La doctrina de la iglesia, muy importante. Es evidente que los discípulos de Cristo necesitan alguna clase de organización para los fines de adoración, instrucción, comunión y propagación del Evangelio. El Nuevo Testamento nos habla con respecto a la naturaleza y obra de esta organización. Seguimos. Y por último, 11, la doctrina de los acontecimientos postreros. Es natural que dirigirnos la mirada al futuro y nos preguntemos de qué manera termina, ya sea la vida, la historia del mundo, todo lo que se ha revelado con respecto del futuro está agrupado bajo el título de los acontecimientos postreros. Esto solamente era la introducción, explicando todo lo que sigue más adelante, y espero que ustedes lo comprendan. Trataré de llegar hasta donde más puedan comprender y entender la importancia de estos estudios, ¿ok? Es muy importante que, aunque en Facebook me pasa el problema de que a los 30 días ellos borran el live, pero en YouTube siguen en adelante, ¿ok? Así cualquier problema que no lo encuentren en Facebook, porque a los 30 días los borran, pero en YouTube siguen en adelante. Así que estas son informaciones muy importantes. Búsquenme en Facebook y búsquenme también en YouTube, ¿ok? Adalberto Rayara, siervo de Dios. Pues seguimos ahora en el próximo capítulo 1, las Escrituras. Tal vez sea un poquito largo, ¿ok? Seguimos. Hay necesidad de las Escrituras. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó Pilato. Y por su trono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanzas, si no existiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo. Luego Pilato tenía razón, pero no se necesita caminar a tientas sumido en la duda y el escepticismo, puesto que hay un libro, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Seguimos. Número 1. Tal revelación debe desearse. Hay que ansiarla, hay que pedirla. Que Dios se te revele en tu mente, en tu conocimiento, en tu corazón. El Dios que creó el universo debe de ser un Dios sabio, y un Dios sabio ciertamente tendrá un propósito determinado para sus criaturas. El descuidar este propósito sería necedad, y el desafiarlo pecado. Mas, ¿cómo se puede conocer a ciencia cierta el propósito divino? La historia nos demuestra que el mundo arriba a diferentes conclusiones
y hay muchas personas que jamás arriban a ninguna. La experiencia nos demuestra que el problema no se puede solucionar solamente por el estudio. Algunos carecen del tiempo necesario, otros, aunque quisieran estudiar, no tienen capacidad para ello, y aunque tuvieran éxito, arribarían a sus conclusiones con lentitud y con dudas. Los sabios quizás propugnen sistemas filosóficos para llegar a la verdad, pero ningún sistema por completo que sea jamás podrá descubrir la verdad. El mundo, por medio de su sabiduría, filosofía, no conocía a Dios. Nos dice la versión moderna, las verdades que le dicen al hombre cómo pasar de la tierra al cielo deben ser enviadas del cielo a la tierra. En otras palabras, el hombre necesita una revelación. Pídanle a Dios, entréguese a Dios, arrepiéntase y Él le dará esa revelación. Y le digo que revelará todos los días. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, número 2, tal revelación debe esperarse. Así, debe esperarse. En la naturaleza tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida por la razón, pero cuando el hombre está ajeorado por el pecado y su alma se halla agobiada, tanto la naturaleza como la razón son impotentes para proporcionar luz y alivio. Oigamos a hombres que hicieron culto de la razón, dijo Manuel Cain, uno de los más egregios pensadores de todos los tiempos. Haces bien en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente de verdades espirituales, después que la razón ha llegado al límite de su investigación en vano. Otro filósofo capacitado, Georgi Guillermo Federico Hegel, no quiso otro libro en su lecho de muerte que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar la vida se dedicaría al estudio de ese libro, pues en él había hallado lo que la razón no podía descubrir. Oh, wow, tremendo. Sí, como creamos, hay un Dios bueno. Es razonable esperar que se revelara personalmente a sus criaturas. El reverendo David S. Clark dijo lo siguiente: no podemos imaginarnos que un padre se oculte para siempre de su hijo, que nunca se comunique con él. Tampoco podemos imaginar que un Dios bueno oculte de las criaturas creadas a su imagen la revelación de su ser y de su voluntad. Dios ha hecho al hombre capaz y deseoso de conocer la realidad de las cosas, y ¿acaso ocultará una revelación capaz de satisfacer ese deseo? Según la antiquísima mitología egipcia, la legendaria esfinge tebana proponía enigmas a los que pasaban y los mataba si no los descubrían. Sin duda alguna, un Dios amoroso y sabio no dejará que el hombre perezca por falta de conocimiento, desconcertado ante el enigma del universo. Por su otra parte, el doctor Hodges afirma: la inteligencia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que Él ha adoptado los medios al fin y que coronará la naturaleza religiosa con una religión sobrenatural.
la benevolencia de Dios despierta la esperanza en nosotros de que sacará a sus criaturas de su doloroso azoramiento y conjurará el peligro que les acecha. La justicia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que hablará a la conciencia con todo claro y de autoridad. Alabado sea el santo nombre de Dios. Por eso cuando tú buscas y estudias, encuentras revelación en las cosas que Dios te quiere que tú lleves a cabo y le lleves a tus queridos amigos parte del Evangelio. Estas son cosas sagradas de la Biblia que yo busco, estudio y encuentro y creo muy interesante llevarles a ustedes, mis seguidores en Facebook. Espero que lo aprecien y lo comprendan. La parte 3. Tal revelación sería expresada en forma escrita. Es razonable pensar que Dios expresara en un libro su mensaje al hombre. El doctor Kaiser dice lo siguiente: los libros constituyen el mejor método de preservar la verdad íntegra y transmitirla de generación en generación. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza. Por lo tanto, Dios procedió con la mayor sabiduría y también en forma normal al proporcionar al hombre la revelación divina en forma de libro. Aleluya, gloria a Dios. De ninguna otra manera, hasta donde no es posible ver, podría el haber impartido a la humanidad un nivel infalible que hubiera estado disponible para toda la humanidad y que continuaría intacto a través de las edades y del cual el hombre podía obtener el mismo nivel o patrón de fe y conducta. Muy bien explicado, se explica ella misma. Gracias a Dios, Señor, porque me das el conocimiento y la sabiduría para llevar esto, Espíritu Santo, que estás conmigo. Seguimos en la parte de, es razonable esperar asimismo que Dios inspiraría a sus siervos para registrar las verdades que podrían haber sido descubiertas por la razón del hombre. Y finalmente es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial los manuscritos de las Sagradas Escrituras y ha inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que tuvieron su origen en la inspiración divina. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien explicado. La inspiración de las Escrituras, ¿qué clase de título? El que una religión sin escrituras inspiradas podría ser divina es una posibilidad concebible. Sobre el particular dice el profesor Francisco L. Patton: si en base o simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, sí se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender del destino del hombre de su aceptación de él, que como Salvador luego fueron los anales históricos inspirados o no. Ay de aquel que descuida una salvación tan grande, muy grande, comprobada en la cruz. Santo, santo, santo. No necesitamos, sin embargo, discutir con más amplitud esta posibilidad, pues no se nos ha dejado en dudas con respecto al asunto. Toda escritura es inspirada divinamente. El que tenga oídos, oiga. Dios le imparte su hálito. Declara el apóstol Pablo 2 Timoteo 3:16, por su parte,
el apóstol Pedro afirma, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Oh my God, qué linda la información. El diccionario de Webster define la inspiración de la siguiente manera. Aquí moviendo un poco de la siguiente. El diccionario Webster define la inspiración de la siguiente manera: es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. No hubo error. Por su parte, el diccionario Espasa Calpe dice: intimación que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia junto con una asistencia especial para que no hiere en su exposición. Bien claro, explicado. El que no entienda, pues busque oído, ¿ok? Entonces, esta nena, vamos a verla un poquito para a ver si es verdad. No, pues para carajo. Estamos tratando de acomodarnos para que me vea yo bonito, porque feo no puedo. Pues entonces, de acuerdo a lo expuesto por el doctor Gaussen, inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarles aún en el empleo de los vocablos que deben usar y preservarles de todo error y omisión. Pues entonces, mira, tú tienes que ir aquí entonces. Aquí es que tienes que ir. Pues yo irme para acá o tú irme para acá. Estamos bregando con este. Ok, ahora sí que quedó bonito, ¿ves? Ok. Pues seguimos. La inspiración según la definición formada por el apóstol Pablo en este pasaje, 2 de Timoteo 3:16, verso 2, es un soplo recio, consciente de Dios en el hombre, capacitando a éste para expresar la verdad. Nos dice el doctor Guillermo Evan, es Dios que habla por medio del hombre, y por lo tanto el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, tanto como si Dios mismo hubiera pronunciado cada una de las palabras. Las Escrituras son el resultado del influjo o hálito divino, así como la respiración acompaña en el hombre la pronunciación de palabras. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritores de las Sagradas Escrituras, y en ellos revelándoles las verdades en que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de estas verdades y en todo acontecimiento que habían visto y oído, de manera que eran testigos capacitados para presentarlos con suficiente exactitud a otros. ¿Me entienden?
no llegaría la conclusión por la lectura de los diversos credos de la cristianidad que el cristianismo es un asunto más bien complicado, rizado de enigmas teológicos y cargado de definiciones abstrusas. No es ese el caso. Las doctrinas del Nuevo Testamento, tal como fueron expuestas originalmente, son simples y se pueden definir con sencillez. Empero, con el transcurso de los años, la Iglesia se vio confrontada con puntos de vista erróneos y defectuosos con respecto a doctrinas y se vio obligada entonces a cercarlas y protegerlas con definiciones. De este proceso de definición exacto y detallado surgieron los credos. Las declaraciones doctrinales desempeñaron un papel importante y a la vez necesario en la vida de la Iglesia y se convirtieron en un obstáculo solo cuando la fe viva fue reemplazada por el mero asentimiento a dichas declaraciones. Bien claro explicado. La doctrina de la inspiración, según se enuncia en la palabra, es muy sencilla, pero la presentación de puntos de vista erróneos y defectuosos hizo necesario proteger la doctrina mediante definiciones amplias, detalladas en oposición a ciertas teorías. Es necesario sostener que la inspiración de las Sagradas Escrituras es una, divina y no meramente humana. Los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura, la filosofía y la religión. Se considera así a la inspiración algo puramente natural. Esta teoría despoja el vocablo inspiración de todo su significado. No es consecuencia con el carácter único y sobrenatural de la Biblia. Segundo, número 2, única y común. Algunos confunden la inspiración con la iluminación. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y les facilita comprender las verdades divinas. 1 Corintios 2:4, Mateo 16:17, verso 3, afirman que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. Existe una facultad en el hombre, según se enseña, por el cual el hombre puede conocer a Dios, algo así como un ojo del alma, en circunstancias que los hombres piadosos de antaño meditaban en Dios. El Espíritu Divino vivificaba sus facultades, permitiéndoles el acceso a los ministerios divinos. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. Se nos dice en 1 de Pedro 1:10, 12, Juan 11:49, 52, versos 4, que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades. El Espíritu Santo, presten atención a esto es muy importante, el Espíritu Santo inspiró sus palabras, pero no creyó oportuno proporcionar el significado de esas palabras. Se nos dice que Caifás
fue el instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello, cuando aún no pensaba de Dios. En ese momento era inspirado, pero no iluminado. Juan 11, 49, 52. ¡Wow! Tremenda explicación. El que no entiende es porque no quiere. Seguimos. Nótese dos diferencias específicas entre la iluminación y la inspiración. Presten atención. Número 1. Con respecto a duración, la iluminación es permanente o puede serlo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La unción que el creyente ha recibido del Santo permanece en él, nos dice Juan, primera de Juan 2, 20, 27. Por otra parte, la inspiración era intermitente, pues en efecto el profeta no podía profetizar a voluntad, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino, dijo el apóstol Pedro, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Lo repentino de la inspiración profética está insinuado en la expresión común que dice, vino palabra de Jehová. Se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra de Jehová y los falsos que hablaron según propia invención. Jeremías 14, 23, 11, 16. Ezequiel 13, 2, 3 versos 4, 1, 2. La iluminación admite grados, la inspiración no. La gente disfruta de distintos grados de iluminación, pues algunos poseen mayor penetración que otros más. En el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona es ora inspirada o no lo es. Están entendiendo y comprendiendo, ¿verdad?, la diferencia de iluminación e inspiración. Viva y no mecánica. La inspiración no significa dictado, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material. Aunque es cierto que algunas porciones de las escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, la misma palabra inspiración incluye una acción mecánica y la acción mecánica incluye la inspiración. Por ejemplo, un comerciante no inspira a su estonógrafa cuando la dicta una carta. Dios no habla por medio de hombre, como hablaría por medio de un megáfono. Su espíritu divino usa las facultades del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Es la palabra del Señor más, en cierto sentido, la de Moisés o Isaías o Pablo. Dios no ha hecho nada sin el hombre. El hombre no ha hecho nada sin Dios. Es Dios quien habla en el hombre. Es Dios que habla por medio del hombre. Dios que habla como hombre. Dios que habla a favor del hombre. Dios mío, qué cosa más linda para comprender y entender. Él no utiliza de una manera o de otra, Señor.
Qué bonito. Wow. Número 4. Completa y no meramente parcial. De acuerdo a la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, sería más concreto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios más que bien afirmar que es la palabra de Dios. Aleluya y gloria sea para Dios Todopoderoso. Esta teoría nos sume en la ciénaga de la incertidumbre, pues ¿quién puede juzgar de manera inerrable lo que es esencial para la salvación y lo que no es? ¿En dónde se encuentra la autoridad infalible para decidir con respecto a qué parte es la palabra de Dios y qué parte no es? Y si la historia de la Biblia es falsa, luego la doctrina no puede ser verdadera, pues la doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. Finalmente, las Sagradas Escrituras mismas reclaman para sí inspiración completa, plena. Cristo y sus apóstoles aplican el término palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento. Alabado sea Dios. 5. Verbal y no meramente conceptual. De acuerdo a otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Mírese qué interesante. Oiga y aprenda, mi gente. El que tenga oídos, oiga. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Empero, el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre las palabras inspiradas. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:1, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Comprenda y entienda. El que tenga oídos, oiga. 2 Pedro 1:21. Además, es difícil separar palabra y pensamiento, puesto que el pensamiento es palabra interna. Y no penséis decir dentro de vosotros, dijo el necio en su corazón, mientras que una palabra es un pensamiento expresado. Pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Pablo nos habla de palabras que enseña el Espíritu Santo. 1. Primera de Corintios 2:13, versión moderna. Finalmente, se citan palabras articulares como fundamento de doctrinas de peso. Dice Juan 10:35, Mateo 22:42-45, Hebreos 12:26-27, versos 5. Se debe distinguir entre revelación o inspiración. Por revelación significamos ese acto de Dios por medio del cual revela lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Por inspiración queremos significar que el escritor es preservado del error al escribir esa revelación. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron revelados y Moisés recibió inspiración para registrarlos en el Pentateuco. ¿Ven? Es una inspiración. La inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraban dentro de la esfera de sus propios conocimientos. Aleluya, gloria a Dios. Se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro no inspirado. De
ellas, por ejemplo, muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en las Escrituras y sabemos que el diablo no fue inspirado de Dios cuando los pronunció. Empero, el registro de esas expresiones satánicas es inspirado. Ahí ven la diferencia de la ilusión, de la iluminación y lo que es la inspiración. La verificación de las Escrituras. Afirmar ser inspiradas. El Antiguo Testamento reclama para si el hablar sido escrito por inspiración especial de Dios, el vocablo o frase "y dijo Dios" o su equivalente se emplea más de 2600 veces. La historia, la ley y los salmos y las profecías se afirma que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Vea por ejemplo Éxodo 24:4, 34:28, Josué 3:9, 2 Segunda de Reyes 17:13, Isaías 14:16, 59:21, Zacarías 7:12, Salmo 78:1, Proverbios 6:23, verso 6. Cristo mismo endosó el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas. Endosó su verdad y autoridad. Mateo 5:18, Juan 10:35, Lucas 18:31, 33, 24, 25, 44, Mateo 23:1, 2, 25, 54, versos 7, y así también lo hicieron los apóstoles. Lucas 3:4, Romanos 3:2, Segunda de Timoteo 3:16, Hebreos 1:1, 2 Pedro 1:21, 3:2, Hechos 1:16, 3:18 y 1 Corintios 2:9, 16, versos 8. Como podrán entender. Reclama para sí el Nuevo Testamento una inspiración similar. En particular, la inspiración de los evangelios está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que Él mismo, Espíritu, los guiaría a toda verdad en todas partes. El Nuevo Testamento afirma dar una revelación más amplia y clara de Dios que la que proporciona el Antiguo Testamento, declarando con autoridad la abrogación de las antiguas leyes, declarando con la autoridad la abrogación de las antiguas leyes. Por lo tanto, si el Antiguo Testamento es inspirado, también lo es el Nuevo. Pedro parece colocar los escritos de Pablo en un mismo nivel con aquellos del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3, 15, 16, y tanto Pablo como los demás apóstoles afirman hablar con autoridad divina. 2 Pedro 3, 15, 16, 1, según Primera de Corintios 2, 13, Primera de Corintios 14, 31 y Primera de Tesalonicenses 2, 13, Primera de Tesalonicenses 4, 2, Segunda de Pedro 3, 2, 1, Juan 1, 15, Apocalipsis 1, 1, versos 9. Segunda, tienen toda la apariencia de inspiradas. Las Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas y en un examen de ellas revela el hecho de que su carácter sustenta o apoya esa afirmación. La Biblia se presenta ante el tribunal, por así decirlo, con un buen testimonio con respecto a sus autores. La Biblia fue escrita por hombres cuya honestidad
e integridad no puede ser puesta en tela de juicio. Con respecto a su contenido, encierra la revelación más sublime de Dios que conoce el mundo. En lo que respecta a la influencia, ha proporcionado luz salvadora a naciones e individuos y posee un poder infalible de conducir a hombres a Dios y a transformar su carácter. En lo referente a autoridad, llena los requisitos de corte final de apelaciones en religión, de manera que los cultos falsos hayan necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en el público. Oh my God, qué cosa grande. Para ser específicos, notemos uno, su estatitud, su efecto. Se observa en la Biblia una ausencia total de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. No leamos en ella, por ejemplo, que la tierra naciera de un huevo que necesitó varios años para incubar, que la tierra descansa sobre la caparazón de una tortuga que está rodeada de 7 mares de agua salada, jugo de caña de azúcar, licores espirituosos, manteca, pura leche agria y otras sustancias. El doctor D.S. Clark escribe al respecto lo siguiente: existe una diferencia indosable para el hombre entre la Biblia y cualquier otro libro. La diferencia reside en el origen. 2. Su unidad. La Biblia consiste en 66 libros escritos por 40 autores diferentes durante un periodo de 1600 años. El que tenga oídos, oiga. Y abarca una verdad de asunto, no obstante, lo cual mantiene una unidad de tema y de propósito que se puede explicar solamente si se admite que fue dirigida por una mente rectora o superintendente. 3. ¿Cuántos libros hay que justifican aún 2 lecturas? Empero la Biblia se puede leer centenares de veces sin que pierda el interés para sus lectores. 4. Su extraordinaria circulación, habiendo sido traducida a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países del mundo. 5. Su actualidad es uno de los libros más antiguos y sin embargo más modernos. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. El pan es uno de los alimentos más antiguos y sin embargo más modernos. Mientras el hombre sienta hambre y querrá pan para su cuerpo, y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, querrá la Biblia. 6. Su extraordinaria perseveración frente a la persecución y la oposición de la ciencia. El martillo se rompe, pero el yunque sigue en pie. Aleluya, gloria a Dios. Nadie vencerá. 7. Sus muchas profecías cumplidas. Uno siente, número 3, que son inspiradas, pero usted no cree ese libro. No es cierto. Digo, cierto profesor de un colegio de Nueva York a una señora cristiana que había estado asistiendo a clases bíblicas, claro que sí, respondió la señora. Sucede que conozco personalmente el autor. Había expresado una de las razones más poderosas para creer en la Biblia es la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, el llamado a nuestro fuero interno, puesto que la Biblia nos habla en un tono que nos hace sentir que procede de Dios. La Iglesia romana afirma
que el origen divino de las Escrituras depende en el análisis final de las cosas, del testimonio de la Iglesia, la cual se considera a sí mismo guía infalible en todo asunto de fe y práctica, como si la verdad externa e inviolable de Dios dependiera del criterio opinión del hombre, declaró Juan Calvino, el gran reformador. Dijo además, se afirma que la Iglesia decide qué reverencia se le debe dar a las Escrituras y qué libros deben incluirse en el canon sagrado. La pregunta, ¿cómo podemos saber que proceden de Dios si ello no se nos asegura por medio de la Iglesia? Es tan necia como la pregunta. ¿Cómo podemos distinguir la luz de la oscuridad, lo blanco de lo negro o lo amargo de lo dulce? El testimonio del Espíritu Santo es superior a todo argumento. Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo. Y de igual manera su palabra no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que no haya sellado por el testimonio del Espíritu. El mismo Espíritu que habló por los profetas debe entrar en nuestro corazón para convencernos que comunicaron fielmente el mensaje que Él les dio. Isaías 59:21. Que este sea entonces un asunto fijo establecido en aquellos que han sido interiormente enseñados por el Espíritu Santo, confíen firmemente en las Escrituras y que las Escrituras son su propia evidencia y no se las debe sujetar legalmente a pruebas y argumentos, sino que obtienen por el testimonio del Espíritu esa confianza que merecen. Aleluya, gloria a Dios. Puesto que este es el caso, porque aducir evidentemente externa con respecto a la exactitud de las Escrituras y el hecho de que son dignas de toda confianza. Hacemos esto primero, no con el objeto de creer que son la verdad, sino porque percibimos que son la verdad. En segundo lugar, es natural e inspirador ser capaz de señalar la evidencia o prueba exterior de lo que uno interiormente cree. Finalmente, estas pruebas suministran medios concretos, por así decirlo, por los cuales podemos expresar la convicción de nuestro corazón mediante palabras, y de esa manera estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 4, 3, 2. Wow. Esas son, ay, qué rico, las Sagradas Escrituras, palabra de Dios. Por eso, esto es teología bíblica. Aprendiendo de todo un poquito, ¿verdad? Pues seguimos. Entonces, aquí, número 4, demuestran ser inspiradas. El doctor Eugenio Stock dijo en cierta oportunidad lo siguiente: cuando era niño leía una historia que me demostró las formas diferentes por las cuales podremos estar seguros que esta gran biblioteca de libros sagrados que dominamos, la Biblia, es realmente la palabra de Dios. Su revelación a la humanidad, el autor de la historia había estado
explicando 3 clases diferentes de evidencia: la historia, la interna y la experimental. Luego narró que en cierta oportunidad envió a un joven a la farmacia a comprar fósforo, el cual es un elemento químico. Ustedes saben. El joven trajo un paquete pequeño, era fósforo. El joven informó que fue a la farmacia y le pidió fósforo, y que el farmacéutico fue a un estante, sacó algo de un frasco, lo envolvió y se lo dio, y que él lo había traído directamente. Esa era la evidencia o prueba histórica de que el paquete contenía fósforo. Luego el caballero abrió el paquete, la sustancia en él olía a fósforo y se parecía al fósforo. Esa era la evidencia interna. Luego le acercó un fósforo encendido y el contenido del paquete ardió. Esa era la evidencia experimental. ¿Entienden y comprenden? La defensa intelectual de la Biblia tiene su sitio, pero después de todo, el mejor argumento es el práctico. La Biblia ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz y inspiración y consuelo a millones de seres, y su labor o trabajo continúa. Aleluya, gloria a Dios, damas y caballeros. Pues ya terminamos esta sesión, que es la parte 1. Hicimos la interpretación. Espero que haya sido de su grande ayuda. Esto es algo muy bien explicado. La Biblia se explica ella misma. Las iluminaciones, las inspiraciones, cuántas cosas más se puede aprender de esta lectura. Presten atención y léanla. Saquen su tiempo, un ratito, 20 minutos, 1 hora. Yo sé que ha sido un poco larga, pero todavía nos falta unos cuantos capítulos más y seguiremos en la próxima. Así que, mis hermanos, mi gente querida, estudien. Acuérdense que en Facebook a los 30 días los borran, pero en YouTube los mantienen un poco más largos, ¿ok? Busquen a Adalberto Ayala en Facebook y busquen a Adalberto Ayala en YouTube, tratando de llevar un mensaje bello, hermoso a ustedes con gran amor, sinceridad, obediencia, y dándole todo el honor y la honra a mi Cristo Jesús, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que nos vemos hasta la próxima. Ahora yo me voy a coger un descansito, porque la Biblia dice: no te afanes mucho en las cosas de Dios, dale un chance también a tu vida a entender y comprender, para poder relacionar la mente y comunicación con el Señor, porque Él a veces nos habla, pero tenemos que dejar de hablar para que Él pueda llegar a nuestra mente y hablarnos a nosotros por parte de los gemidos del Espíritu Santo. Acuérdate, el Padre le habla al Hijo y el Hijo le habla al Espíritu Santo, y mediante los gemidos indecibles nos dirige a nosotros, los seguidores del santo Evangelio de Cristo, y el Espíritu Santo con sus gemidos indecibles nos comunica lo que el Padre y el Hijo hablan. Bueno, que Dios me los cuide. ¡Shalom! Este es su amigo Adalberto Ayala, siervo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios me los cuide. ¿Ok?